Gusto en saludarles. Les invito a que oremos para abrir la clase, si me acompañan. Señor, te damos gracias esta mañana, gracias por tu gran amor, tu grande bendición, por estos momentos de mucho amor en que los hermanos convivimos y estamos celebrando este tiempo contigo. Queremos poner nuestras vidas a tu servicio y queremos, Señor, que seas honrado en todo lo que hacemos, con todo lo que somos integralmente como iglesia, como individuos, y que nos hagas crecer de acuerdo a tus preceptos, que te conozcamos cada día mejor y que podamos, Señor, servirte de esa mejor manera, llevarte al mundo y mostrarte al mundo de la mejor manera, Señor. Nos ponemos en tus manos, te pedimos perdón siempre, Señor, con la voluntad de resistir más a nuestra carne y al pecado, y que, Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a continuar con esta clase de el Sermón del Monte, en donde ya habíamos terminado las bienaventuranzas, y nos está diciendo el Señor: si esos son ustedes en las bienaventuranzas, si esos son ustedes, estos son ustedes para el mundo, esto es lo que ustedes representan para el mundo. Y entonces el Señor nos habla de esta comparación con la sal de la tierra. La sal de la tierra dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Bien. Vimos en la semana pasada una introducción de esto, una buena parte de esto, solamente recuerdo algunos puntos. Dice aquí en las bienaventuranzas se nos ha mostrado el carácter del cristiano y las características que le deben de salir en algún momento, le deben de brotar. Y ahora, dice, el cristiano va a saber cómo se integra al mundo. Dice una nota: el cristiano no es alguien que viva aislado, está en el mundo aunque no pertenece a él, y sí tiene una relación diaria con el mundo. Ya dijimos que de ningún provecho es aislarse, de ningún provecho es que nos ocultáramos, no sirve al mundo que estuviéramos separados, o que viviéramos aislados del mundo. Este versículo, esta parte de Primera de Pedro, donde anima tanto a los expatriados, a aquellos que van en persecución, en el segundo capítulo, en versículo 9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y esa es una reflexión que me gustaría que ligáramos con lo que sigue, que la parte que ya todos saben, que dice: ustedes son la luz del mundo. Y nos está diciendo: ustedes, tómenlo por favor personal, cada uno tómenlo personal. Esto no se lo dijeron solamente a Pablo, no se lo dijeron solamente a Pedro o a Juan, esto se lo dijeron a cada hijo de Dios. Cada uno de nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene una función básica y indeleble, intrínseca en su vida, y es ser la sal para este mundo. Hablamos mucho de esto, dijimos, ¿verdad?, que la sal se utiliza para preservar las carnes, para que no se echen a perder. ¿Y por qué? Porque la carne en sí tiene microorganismos que en un determinado tiempo se descomponen y crean bacterias y crean pequeños gusanitos. El hermano Manuel nos estaba dando una explicación de esto, nada agradable en el sermón, pero estamos comprendiendo que la carne tiende a descomponerse. Y la sal no es un medicamento, está diciendo el autor también. La sal no cura, la sal no es una vitamina, algo así. La sal evita la putrefacción, evita la descomposición. Así es que este mundo requiere de nosotros, requiere de un pueblo de Dios que le conozca, que se humille ante Él, que se comporte como Él, que preserve esos fundamentos en los que Él pide que se viva, para que el mundo entonces no se pudra. No somos nosotros que vamos a llevar el mundo a la perfección, no existe esa perfección, simplemente estamos evitando que se pudra. Ya hicimos la reflexión acerca de cuán lamentable es que por siglos el hombre pensaba que por sus recursos y de acuerdo a sus filosofías o a sus planes muy altruistas y muy benévolos, iba todo a cambiar. Y entonces se iba a solucionar todo porque el hombre tenía la voluntad de ser mejor. Y entonces se puso a reflexionar: ¿qué necesitamos hacer? Pues necesitamos tecnología, necesitamos medicina y necesitamos tantas cosas, pero se fueron mucho en el sentido intelectual y olvidaron el sentido espiritual, el cual no puede reparar el hombre
sino por medio de Dios. Y vamos a repetir algunas cosas solamente para llegar al punto de continuación. Dice, el mundo por sí mismo tiende a supurar, así lo dice el autor, o sea, en esta descomposición, como cuando hay una infección en la carne. Hay en él gérmenes del mal, microbios, agentes infecciosos en el cuerpo de la misma humanidad, y a no ser que se le controlen, causarán enfermedades y muerte. Bueno, eso es lo que está sucediendo. Por otra parte, por mucho que las filosofías humanas quieran presentarnos a un hombre con la mejor de las voluntades y decir, no, es que este mundo en realidad quiere vivir, en realidad es bueno. Y les comentaba yo esto, que desde el Génesis está poniendo en evidencia el Señor, está diciendo, Dios, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vean cómo lo elabora y cómo lo dice así como, ustedes que son tan inteligentes, todo su designio, todo el designio de sus pensamientos, todo lo que les nace en el corazón es pecar. Y claro, nos ha tomado tiempo comprenderlo y ahora entendemos, nuestras voluntades van hacia lo pecaminoso, nuestros deseos van hacia lo pecaminoso, a la libertad de la carne, a los placeres del hombre, y eso persiste hasta el día de hoy. Por lo tanto, no sería posible, no es alentador ver a un mundo caído que está en buenas condiciones y que va para bien. No va para bien, no va para bien, va para una autodestrucción. Habíamos hablado de las consecuencias de la depravación del hombre. Hablamos de dos aspectos muy sencillos. Uno es en lo físico, la creación en lo físico, y ya vimos que cuando el hombre cayó en pecado hubo muerte material, en lo material, y hubo muerte en lo espiritual. Cuando hablamos de muerte en lo material, hablamos no solamente del hombre porque tenía que morir, porque tenía ya que experimentar muerte, la cual no se conocía antes, sino que las plantas y los animales y todos los recursos naturales iban a degradarse, ¿verdad? Hay una muerte en todo el ecosistema del hombre porque ya no tenía el vínculo con Dios. ¿Sí están de acuerdo? Si estamos hasta ahí, ¿hay algún problema con esto? Espero que si hay una mano que tiene alguna duda, pero ya al perder esa relación íntima con Dios, todo el mundo empieza a desfallecer, todo el mundo empieza a perder vida, porque Él es el aliento de vida y al estar separado de nosotros iba a haber descomposición. Por lo tanto, en lo físico, en lo material hay muerte. Dice aquí los humanos, los hombres, al desobedecer y pecar constantemente, hicieron mucho mal a la tierra y no hemos sido buenos administradores en este mundo y sus maravillas. Es más extenso que eso, pero ya hablamos de esto. Simplemente hablamos de que ya al hombre no le gustan las cosas del sentido natural, lo que hay lo explota, lo corrompe y está en muerte física. Pero también hablamos de la muerte espiritual, la creación en lo intelectual, bueno, en el pensamiento del hombre, y dijimos que el hombre está depravado y el hombre piensa solamente cosas malas, pero dice, cuando recapacitamos en el aspecto intelectual, podemos también apreciar cuánto se ha desviado el hombre de lo que Dios creó y puso en la mente de los hombres en un principio. Tal vez ustedes se maravillen o se pongan a ilusionarse un poco, a pensar como yo, cuando por algún instante quisiéramos ver qué se sentiría ser Adán o Eva. No hablo de hecho estar desnudos y no sé por qué si alguien se rió. Yo he querido decir, qué emoción ser el primer hombre, ¿verdad? ¡Qué emoción! ¡No tener ombligo! No, ver las cosas en el estado en el que Dios las hizo. ¿Se dan cuenta? No la belleza del mundo que conocemos hoy, por mucho que nos impresione, no, aquello era mucho más. Aquello era perfecto. ¿Se dan cuenta? Experimentar eso y que el Señor te diga, tú eres el Señor de este mundo. Hermosísimo. ¿Y cuáles eran tus pensamientos? Agradar a Dios. Convivir con Él, estabas con Él. Dice que Él se paseaba en el huerto, ¿sí? Para esto habría que hacer una reflexión, es una idea, es una imagen antropomorfa, pero no voy a hablar tanto de eso, pero Dios tomaba una forma en la cual ellos lo podían ver. No es que fuera como era, pero es que ellos lo veían pasearse en el huerto.
¡Qué maravilla! Solamente pensar en Él, pensar en su creación, maravillarse con el mundo y vivir a la manera de el Creador. Vivir a la manera del Creador. ¿Cómo pensamos hoy? Pues hoy vivimos a la manera de los dueños de Google y Facebook y Instagram y todo esto, ¿verdad? Hoy pensamos a la manera de ellos, estamos totalmente estúpidos. Sí. Entonces, qué emocionante tener una mente virgen y tener un pensamiento en comunión con Dios todos los días. No entendemos qué es eso, claro que no lo entendemos. Y menos ahora que el mundo lleva siglos de descomposición física e intelectual. Realmente estamos separados de lo que Dios nos hizo. Aquella imagen preciosa y perfecta no la conocemos. No la conocemos. Por tanto, yo no estoy inventando esto. Yo no dije que somos estúpidos gratis. Pueden ustedes leer Romanos y pueden ustedes leer cómo el Señor dice: ustedes abandonaron mis preceptos, ustedes no quieren pensar como yo, ustedes quieren pensar y hacer lo que ustedes quieren. ¿Verdad que lo vemos repetidamente en la Biblia? Y entonces, por eso, ¿qué hizo el Señor? Nos abandonó y nos dejó a nuestra voluntad. Y ya pasó en un primer tiempo, estábamos hablando, en un primer tiempo el Señor dijo: voy a lavar la tierra, porque si no lavo todo el mundo, no voy a acabar con esa maldad. ¿Recuerdan? Y eso pasó en el diluvio. Y luego el Señor volvió a destruir todo en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Porque no tenían vergüenza y seguían pensando en sus deseos, que eran corrupción. El Señor nos demuestra que la mente del hombre caído es totalmente corrupta. Aunque nos duela y aunque decimos: no, pero yo como que sí soy bueno. Bueno, esa bondad, compárenla con la naturaleza que hay en el mundo. Se ve bonita, pero era mucho mejor. Se parecía a Dios, era el reflejo de lo que había hecho Dios. Y ya no nos parecemos. Así es que esa fue una gran degradación. Bien, ahora dice: pero los creyentes somos diferentes. Somos diferentes porque nuestra ciudadanía, dice así en Filipenses, el apóstol Pablo nos recuerda en Filipenses capítulo 3, versículo 20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Esto encierra muchísimo, ya el hecho de decir que no somos de este mundo, ya nos está diciendo: ustedes no son la corrupción que hay ahora, ustedes son diferentes. Y esa esperanza nos hace no ver el futuro aquí cerca, no ansiar las cosas de aquí, sino realmente pensar en el Señor y estar con los ojos puestos en lo que ha de venir, lo que está escrito en las profecías, en la nueva vida, en nuestra promesa, en la esperanza viva que tenemos en Cristo. El texto dice: el cristiano no solo ha de ser diferente, ha de gloriarse de esa diferencia. Ha de ser tan diferente de los demás como el Señor Jesucristo lo fue en el mundo cuando Él vivió aquí. El cristiano es una clase distinta, única, notable de una persona. Ha de haber algo en él que lo distinga y que reconozca obvia y claramente el mundo que es un hijo de Dios. Bueno, después de que se nos dice que somos sacerdocio y que hemos sido planeados y que somos de otro planeta, que no somos de este mundo, se nos dice: ustedes tienen que mostrar algo que sea totalmente diferente. Somos diferentes a los demás, dice aquí. Somos esa sal que la carne necesita para que no se pudra. Dice: hay otra función en la sal, también darle el sabor. Y hablamos un poquito de esto la semana pasada. Decíamos que nosotros teníamos un gusto por la vida que el inconverso no tiene, ¿verdad? Nos levantamos y decimos: gracias a Dios. Llueva o truene, o haya un terremoto, haya un huracán, y que decimos: gracias a Dios. Y podemos nosotros reconocer todo lo bueno que tenemos. ¿Han hablado con personas o han escuchado esto que dicen unos buenos días y qué tienen de buenos? ¿Qué tienen de buenos? Y te dicen: ¿por qué? Porque no dormí, debo la renta, me corrieron de mi trabajo, no sé qué voy a hacer. Y te cuentan sus males. A todos tenemos males, todos tenemos problemas. Pero lo primero que te dicen: ¿qué tiene de bueno este día? Pero el Hijo de Dios que dice: gracias, Señor. Bueno, estoy aquí un día más, te estoy todavía esperando, estoy lidiando con cosas, pero gracias. Tengo la oportunidad de alabarte, tengo la oportunidad de honrarte. Hoy puedo vivir para ti un día más y me vas a mostrar el camino y además me vas a sacar adelante y me vas a sorprender con tus maravillas. Y tengo un montón de bendiciones que ni las alcanzo a contar. ¿O no? Sí. Y el mundo que dice:
algo tiene está loco. Decía el apóstol Pablo, dicen que es locura, bendita locura. ¿Recuerdan esto? Bueno, entonces ahí somos sal para el mundo. Ahí estamos evitando que el mundo se suicide, porque es lo que quiere, ¿verdad? Quieren aventarse bombas unos contra otros. Y los otros ya están listos para regresárselas. Y es lo que quiere el mundo. Y nosotros decimos, no, gloria a Dios, tenemos un día más. ¡Oh, pero está horrible! Sí, pero es un día más. Y podemos llevar el evangelio y compartir las buenas nuevas y decirles, allá está la vida eterna. ¿Qué más puede desear el hombre? La vida eterna. Y podemos decir entonces, nosotros le damos sabor a la vida. Porque si no tienes a Dios, estás insípido. Y entonces vas a probar drogas y vas a probar cosas que te hagan supuestamente más feliz por un tiempo y que te van a hundir mucho más. Y nosotros no obedecemos a ese tipo de vidas en la cual no se sacia nunca. Tenemos que entender que dentro de nuestras limitaciones y nuestras carencias, en nuestro corazón hay saciedad, hay placer. Están llenos, ¿verdad? Si hay el Espíritu de Dios, está lleno, ¿o no? Entonces veámoslo así, somos quienes vamos a dar la buena cara al mundo. Ojalá que en esta iglesia, al menos en esta congregación, en estos cuantos, no haya aquel que dice, ¿qué tiene de buenos estos días? Que diga, sí, gloria a Dios, aquí estamos. Me contaba un hermano, es que me pasó algo y voy con el pastor y dice, pastor, una cosa muy fea, ¿no? Y dice, pastor, ¿y ya le diste gracias a Dios? Pastor, es que me pasó a mí. ¿Y ya le diste gracias? Pues es todos los días esto, ¿verdad? Es todos los días, darle gracias a Dios. Bien, ese es nuestro ánimo, esa es nuestra vida interna, tenemos el gozo de vivir en Dios. La función de la sal entonces es impedir la putrefacción. La sal en sí, la simple sal no da vida, pero evita la putrefacción. Yo recuerdo que cuando era niño tenía una tía muy consentidora, ya les hablé también del lado negativo de esta tía, pero esta tía, como éramos los primeros nietos, se divertía con nosotros y por las noches salíamos a las macetas de la abuela, que eran como 500, y salíamos con una lamparita y un puño de sal. ¿Alguien lo hizo? No sé si lo hizo, es muy divertido. Vas y le pones a las babosas, les pones sal y se retuercen y se hacen líquido. Horrible, espantosamente cruel. Sale un líquido verde, pero en las noches es cuando salen y es emocionante hacerlo cuando estás tonto y tienes como 3 años. Y tienes una tía media zafada que lo que quiere es hacerte reír. Pero el caso es que las babosas se mueren con sal. Y entonces dice aquí que todas las bacterias y los seres que vienen de la humedad, dice el autor, se reproducen y que la sal las aniquila. Yo les comentaba de esto que se usa en los países nórdicos o muy al extremo sur, que es cuando neva, tienes la obligación de poner sal en tu casa porque si alguien se resbala, sea cristiano o no, ya voy a decir yo soy un cristiano, no, pero ya sea cristiano o no, si alguien se resbala fuera de tu casa, pues te pueden multar. Y si compruebas que pusiste sal, pues ya no te multan. Pero la sal se hace para que se evite lo resbaloso, esto que lo hace como pulida la nieve, entonces tiene que ser más bien granulada para que no se resbale ningún despistado. Bien, la función de la sal entonces es vital en este mundo, tanto así que se estableció un índice de medida en salario como pago. Reflexionen en esto. ¿Cuántas veces pensamos en nosotros como agentes del mundo con la función de prevenir este proceso de putrefacción y descomposición? Piensen, ¿cuántas veces han dicho, yo soy bueno para el mundo? Así como lo dice Dios. Yo creo que a lo mejor se le pasó la mano a Dios, ¿verdad? A lo mejor no servimos para este mundo o no somos tan sustanciosos como dice. O sí. Es una reflexión personal y es para que todos, al menos si algo van a preservar del día de hoy, no solamente sea el delicioso desayuno, sino que se queden con esta idea. ¿Cuánto soy yo de bueno para el mundo? ¿Cuánto voy a transformar al mundo con mi manera de ser? Y espero que nadie lo confunda. No es pasearse con la Biblia cuando sales, gritarle a todo el mundo el evangelio, o una frase. No somos como el profeta que reemplazó a Elías, que venía gritando, arrepiéntanse y bautícense. No vamos a hacer eso. Pero nuestro comportamiento bueno y santo va a hacer que el mundo se inspire y que deje de podrirse. Eso es lo que dice Dios. Esa es nuestra función. Es lo que está diciendo en el Sermón del Monte. Y va a seguir insistiendo en esto, así es que vamos a ir adelante para llegar a lo de la luz. Les leo esto rápido.
la misión primaria de la iglesia es evangelizar y predicar el evangelio. Pensemos en esto, no debemos de llevar la iglesia a militar a todas las causas que se persiguen, y no podemos participar en una lucha para que el mundo mejore. Aquí quiero que pongan un poquito de atención en esto. Si la iglesia cristiana de hoy pasara la mayor parte del tiempo acusando al comunismo, ¿qué pasaría con aquellos que, digo, por muy malo que sea el comunismo, qué pasaría con aquellos comunistas que quieren convertirse? Como ejemplo, dirían, no, yo no voy contra alguien que va contra nosotros. Esto lo dice en un plan muy amplio este señor, y lo explica muy detallado, pero yo no quiero traérselos tan largo, mejor te los explico a ver si me hago comprender. Lo que él está diciendo es que pudiéramos nosotros tener enemigos en la manera de gobernar el mundo, pero nosotros no vamos a resolver ese problema. Y nosotros no vamos a estar toda la iglesia, imagínense la iglesia militando contra un partido político solamente porque ellos actúan mal. Jamás tendríamos gente que se acercaría a Cristo a través de nuestro testimonio. ¿Estamos claros? Y es lo que está diciendo él. Y esto es más extenso todavía, pero él habla de cuán bendita ha sido la transformación de la iglesia y que ha afectado a tanta gente. Me voy a tomar yo creo que unos 10 minutos, no sé, pero voy a explicar esto. Hemos hablado tanto de la reforma y somos felizmente iglesia reformada, ¿verdad? Y nosotros a veces cuando lo contamos a los nuevos integrantes, como que se emocionan y dicen, qué bueno que existió la reforma. Y muchos empiezan a pensar que tal vez este señor Martín Lutero tenía tanta influencia y tanta potencia que Dios le dio, que pudo transformar la iglesia romana católica él solo. Y les quiero contar un poquito solamente el sentido histórico-político, porque Roma estaba considerando el mundo que se conocía en ese momento, todo el mundo, bajo sus pies, bajo su dominio. Y aunque no estaban conformados los países exactamente como están hoy, sí había reinados que tenían determinados territorios. Pero Roma iba a todos los reinados existentes y a todos les cobraba impuestos y a todos los sometía y a todos les hablaba de que había que pagar un dinero para salvarse, ¿recuerdan? Y los reinados empezaron a decir, yo no quiero depender de Roma, yo estoy contra Roma. ¿Por qué no mejor hacemos nuestro propio papa? Y eso no lo pensó nada más España, lo pensó Francia y lo pensó Alemania. Vamos a poner nuestro papa y nuestros obispos y nuestros cardenales y nosotros cobramos impuestos en nuestra tierra y que no que venga a Roma. Y fue muy complejo, tomó muchísimos años. Lo que quiero decir es que cuando por fin Lutero a nivel teológico pelea con la iglesia y le reclama que las escrituras sean transcritas al idioma local de cada país y no forzosamente en el latín, y revela que lo que dice en latín no es lo que están aplicando, no crean que Roma dijo, ay, nos descubrieron, vete feliz. No, lo querían matar, lo querían quemar. Pero él solo no hubiera podido defenderse. Gracias al momento político, social que existía, hubo reinados que lo protegieron, que dijeron, este se va a aventar contra el Papa, vamos a estar con él para nuestros propios intereses. ¿Se dan cuenta? No, sí, a mí me interesa cuidar a mi pueblo, yo voy a defender a mi pueblo de estos que nos están robando toda la vida. Yo quiero ir contra Roma, él está contra Roma, nosotros lo salvaguardamos y que no lo quemen, nosotros lo apoyamos. Ese movimiento, no le estoy quitando crédito a Lutero, estoy diciendo que esa fue la bendición que tuvo Lutero a nivel político, y cuando por fin logró que la iglesia cediera y permitiera que en cada pueblo se escribiera la Biblia, en cada idioma, que tomó mucho tiempo, en realidad lo que estaba haciendo era un cambio político muy grande. Y muchos de los que no querían saber nada de Dios por causa de los romanos, hoy se podían acercar a Dios con una Biblia en la mano, en su idioma. Y ese fue un cambio maravilloso. Y cuando el autor habla de esto, está diciendo, esa es la sal de la tierra. Si únicamente hubiera hablado Lutero en contra de los romanos y las ideas hubieran sido solamente políticas o solamente bíblicas, no hubiera tenido el mismo sentido. Pero gracias al interés personal de salvar la vida y de salvar a su pueblo, cada reinado, hoy quería leer la Biblia. Gracias a Lutero, gracias a la Biblia, somos libres de los romanos. Pues yo me quiero convertir. ¿Se dan cuenta del impacto tan grande? Nada ganamos entonces con protestar contra un partido político. ¿Qué tal si mejor somos nosotros cada vez más santos?
Es lo que está diciendo el autor. Hay corrientes, sí hay corrientes en los Estados Unidos de iglesias, los metodistas o ciertas iglesias que sí van por un partido político, sí apoyan a un partido político y probablemente hagan algún bien, probablemente logren algo. Este señor, lo increíble es que este señor que nació en el siglo antepasado y nos dio, que era un puritano, que estaban considerados como exageradamente religiosos, estos puritanos, está diciendo lo contrario. Está diciendo, no se levanten en armas, no voten todos porque quieren cambiar al mundo con ese presidente. No, cambien ustedes, porque ustedes son la sal del mundo. No sé si hasta aquí quiere alguien comentar. ¿Allá había una mano levantada? Esteban, por favor, si me ayudas, Isaac. Hola a todos, saludos. Bueno, yo quería contestar esa pregunta que está ahí en la pantalla. Adelante, sí, puedes acercarte. Si te acercas y de lado, se oye muy bien, así. ¿Cuántas veces pensamos en nosotros como agentes del mundo con la función de prevenir este proceso de putrefacción? Tú diste el ejemplo de Lutero, pero en nuestra vida también nosotros podemos hacer algo, pero siempre y cuando tengamos la palabra de Dios presente en su totalidad. Un buen primer versículo sería las palabras de Jesús cuando dice que separados de Él nada podemos hacer. Entonces, sí podemos ser personas que tengan un impacto en el mundo, pero para ello debemos de estudiar la palabra de Dios, para no equivocarnos, porque para nosotros puede ser fácil resbalar en nuestra propia inteligencia, porque podemos ver situaciones en donde prevalece cierta injusticia y en nuestro razonamiento podemos atacar. Pero cuando conocemos la palabra de Dios y cuando Él nos acompaña, en vez de atacar, lo que vamos a hacer es ministrar en el Espíritu a través de Él. Es decir, encarnar a Cristo y mostrar a Cristo. Y automáticamente esto hará la función de darle la gloria a Dios. Y es decir, es Dios actuando a través de ti, mostrando luz en vez de cosas negativas como ser hiriente o atacante, ¿verdad? Muy bien, gracias Esteban. Sí, evidentemente, número uno, sí se está dirigiendo a los hijos de Dios, o sea, no que actúen, no que seamos sal por nuestros pensamientos, sino por pensamientos de Dios, por una vida en Cristo. Y gracias por confirmar o por recordarnos eso. No vamos a obrar de acuerdo a lo que se nos ocurra, sino de acuerdo a los estatutos de Dios, ¿verdad? Muchas gracias. Y bueno, dice aquí que cada individuo desempeñe su papel como ciudadano y pertenezca al partido político que escoja. Esto tiene que decidirlo cada individuo. La iglesia, como tal, no debe de preocuparse por estas cosas. Nuestra misión es predicar el evangelio, llevar el mensaje de salvación a todos, y gracias a Dios los comunistas pueden convertirse y salvarse sin temor a sentirse ajenos a la iglesia. Bien, las manifestaciones de pecado pueden ser tan terribles en un comunista como en un capitalista. Había un cómico francés que decía, ¿de qué se trata el capitalismo? Bueno, pues de que un hombre explota a otro hombre. Y el comunismo, pues que el otro hombre explota a este otro hombre. Es lo mismo, el hombre, estamos viendo, el hombre está depravado, por lo cual, pues mucho haríamos en mejor mostrar un comportamiento cristiano y no humano. También decía aquí que bueno, que no podíamos ser siempre militantes de todo. Bueno, no podemos ser, como dice aquí, ecologistas, no podemos defender las ballenas, las playas, el derecho de circular hacia la calle de abajo, sacar las basuras en la mañana. No podemos ser militantes de todo. No tendríamos el tiempo, pasaríamos el tiempo en manifestaciones, llegaríamos incluso, y voy a decirlo en voz alta, a suspender un servicio el domingo porque tenemos que protestar por el SOS de las playas, que ya se nos pidió una vez que hiciéramos. Sacrificaríamos el día del Señor para ir a protestar contra el mundo necio y tonto, y nosotros tratando de convencerlo, dejando nuestra sagrada comunión con los hermanos el día del domingo. Eso no quiere el Señor de nosotros. Yo he visto hermanos militando en una causa, que bueno, si yo puedo firmo, si yo puedo participar en otra, pues participo en otra, pero nuestra primera causa es vivir el evangelio, que no es nada fácil, ¿verdad? No sé si hay comentarios acerca de esto, pero no, muchos han lamentado que esta iglesia no participe en muchos movimientos. No podemos participar, podemos estar de acuerdo,
aún con las cosas delicadas y duras y urgentes, no podemos llevar la iglesia ahí y dejar lo nuestro. Vamos a escuchar a la hermana Vicky, que está inspirada esta mañana y ya hizo su resumen, porque ella hace un resumen y luego nos lo da ya todo depurado. La hermana Vicky, por favor. Vamos. Buenos días, hermanos. Me voy a permitir compartirles Colosenses 4, el versículo 5 y 6. Dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Bueno, en este sentido, antes no éramos nada sabios, ni conocíamos la sabiduría. Ahora sabemos que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, por eso Dios nos ha hecho sabios. ¿Para qué nos ha hecho sabios? Pues para andar prudentemente por el mundo. ¿Y cómo podemos defendernos de toda la vorágine que está encima de nosotros, de las redes sociales, de todo lo que está alrededor de nosotros y que nos absorbe y que quiere que vivamos como ellos viven? Pues conociendo de cerca y cada día más a Dios, teniendo su palabra. Manuel nos está dando un estudio los jueves y tenemos de compañeros muy pequeños a sus hijos, son preciosos, están aprendiendo desde esa edad y nos aconseja, obviamente voltea a ver a sus hijos y le pide a Dios que le hagan caso cuando dice: filtren todo por la Biblia. Debemos de filtrar todo lo que llega a nosotros. O sea, no nos está prohibido ver, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que hay cosas que nos van a contaminar. Entonces, esa sal con la que vamos a salar afuera, tenemos que salar para dentro de nuestra vida, para sazonar nuestra vida y redimir el tiempo que Dios nos está prestando para llegar a su presencia. Porque los secretos de los hombres, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que serán descubiertos delante de Dios. Aquello que hemos guardado tanto que no se lo queremos decir a nadie, ¿verdad? Entonces, esa es una parte importantísima. Y la otra es que todos conocemos a personas que pertenecen a partidos políticos diferentes. Incluso hay gente que no sabe nada de política y que dice: ¿sabes qué? Yo no entiendo nada, me caes gorda cuando me hablas de eso. Pero nosotros, entre más instruidos estemos, dice el Señor que por falta de conocimiento su pueblo se perdió. Entonces debemos de conocer para poder compartir. ¿Cómo nos podemos acercar a una persona que no cree en Dios y que cree en el comunismo? Pues diciéndole: ¿cómo vives tú? Y mira cómo vivo ahora yo. Esta es la sal que yo te comparto, ¿sí? Esa es la manera en la que yo entiendo que podemos salar a nuestro alrededor y a toda la gente que nos rodea, porque normalmente estamos rodeados de gente que está muy amargada, muy entristecida, muy sola, muy angustiada, pero no nos tomamos el tiempo para regalarles un minuto y escucharlos. Entonces es muy importante que estemos cerca de esa gente que tiene necesidad, porque esa gente que tiene necesidad, Dios ya preparó ese corazón y puede ser el momento en que Dios tome sus vidas y ellos vengan a sus pies. Muy bien, muchas gracias. Gracias, hermana. Sí, la hermana Claudia, por favor, de este lado, mira. Es que ahorita que escuchaba a mi hermana pegadito aquí a la mejilla y caí en cuenta de algo. A ver, en un principio Dios dio los mandamientos, dijo cómo, ceremonia, todas las leyes civiles, religiosas, ceremoniales, para que nosotros conviviéramos y viviéramos para Él. Y nos dio todas las reglas, tanto para con Dios, como en la iglesia, como civiles, ¿no? Pero el hombre quería reyes como los pueblos paganos de alrededor. Entonces, vienen los reyes y se hace toda esta política, ¿no? Empieza entonces ya el pueblo de Dios adopta la forma de regirse civilmente de los pueblos paganos. Entonces, al final mi resumen sería que lo más importante como cristianos es vivir como Dios nos manda, permanecer en Él, y estamos en el mundo, obviamente existen los partidos políticos, existe todo esto, pero nosotros debemos de estar basados en los mandamientos de Dios y de esta manera poder ser luz y sal con la gente que nos rodea. Eso sería. Sí, muchas gracias. De hecho,
la filosofía y la creencia del mundo en general es que el hombre en sí es bueno, que el hombre ha creado los estatutos que rigen a los países. No es cierto, fue Dios el que puso los fundamentos, después se han estado degenerando y revolviendo, pero no los puso el hombre, no es el hombre el que busca el bien, más bien de lo bueno, de lo recto, el hombre ha sacado sus versiones diferentes. No sé si Isaac pueda llegar un poquito ahorita con Caro que quiere hablar, seguramente vamos a tener algo interesante que escuchar. Y bueno, voy a decir algo antes de que hable Caro, solamente acerca de lo esencialmente político y solamente para complementar ambos puntos de nuestras hermanas. La iglesia sí debe de procurar obviamente el mejor gobernador, no estoy diciendo lo contrario. Estoy diciendo que no vamos a militar en contra o a favor de uno de manera expresa como pueblo de Dios. Lo que sí puede ser, si nosotros respetamos las opiniones de los demás y los dejamos ser como son, lo que sí puede ser, y es muy válido, y es lo que dice el autor, sería mucho más digno que vengan a ti como cristiano y que te digan tú, de acuerdo a lo que un cristiano piensa, cuál sería el mejor presidente. Eso sería mucho mejor, que digan, quiero escuchar la opinión de un cristiano de acuerdo a estos candidatos. Ahí sí que les puedas decir, bueno, yo como cristiano defiendo estos valores que defiende este hombre. Ahí sí, pero no podríamos la iglesia entonces tomar parte si no es en los preceptos de Dios. Gracias, Caro. Bueno, a fin de sonar un poco repetitiva, en muchas ocasiones uno primero tiene que hacerse la pregunta de si uno es cristiano y si está viviendo de acuerdo a la forma de Dios, a la manera de Dios, porque Dios sí maneja una política y uno como cristiano, lector de la Biblia, estudioso de sus preceptos, comprende esa política. Obviamente, por la historia que hay en el mundo, la historia secular, hubo una separación en lo que es iglesia-estado, pero insisto, esa separación no debe existir en la cabeza de un cristiano. No hay una separación iglesia-estado en la cabeza de un cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano es la iglesia, así de sencillo. Y obviamente vive en un estado político, que se maneja en base a las reglas de la visión y las perspectivas de un ser humano. Pero yo, como soy la iglesia, no puedo simplemente decir que no voy a participar políticamente en la conciencia civil. No puedo hacer eso, porque estoy entonces actuando como todo menos como sal de la tierra. Si yo digo ser sal de la tierra, yo voy a predicar no solamente con mis actos y mis hechos, sino también con mis dichos de cómo informarme, cómo formarme y cómo predicarle a mis compañeros, cristianos o no cristianos, en base a los principios bíblicos. Eso es una política del reino, porque yo estoy extendiendo el reino. Bueno, y ahí está la influencia del cristiano. Esa es la influencia del cristiano. La influencia del cristiano no es simplemente decir a la gente Jesucristo dijo esto, porque muchas veces las personas ya saben quién es Jesucristo o han escuchado mucho de ya Jesucristo saben lo que dijo y no les interesa, pero no saben cómo aplicarlos, cómo vivirlo. cómo aplicar esos dichos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como cristiano? Primero informarme de cómo son las cosas del mundo, los movimientos del mundo, los anhelos del mundo, a qué le están tirando, porque muchas veces un cristiano no sabe qué es lo que está pasando en el mundo. Después formarme, tomar distintas perspectivas de distintos filósofos, cristianos y no cristianos, y entonces aplico lo que es la Biblia de Dios. ¿Por qué? Porque soy un cristiano y yo conozco cómo piensa Dios, cómo siente Dios, cómo es Dios, porque tengo a Dios adentro. En consecuencia, yo voy a decirle, mire, ustedes piensan así, pero yo pienso de esta manera. ¿Por qué? No porque me haya nacido el corazón, sino porque me educó Dios, porque me hizo crecer, porque yo sí puede ser muy atractivo el comunismo, pero no puede funcionar. Sí tiene buenos ideales, pero no es factible. Es una utopía. Es una utopía, obviamente. Muchos han dicho que Jesucristo fue el primer comunista. No. Es mentira. ¿Por qué? Porque Dios no es comunista. Y no estoy diciendo que el comunismo sea malo, es que no funciona. No, pero sí es malo. En fin. Sí, o sea, ese tipo de elementos es lo que yo diría en cuestión política. Sí es nuestra obligación como cristianos formar una conciencia, sobre todo en las nuevas generaciones que no saben ni qué rollo. Y también que es nuestra obligación como cristianos no atacar a los gobiernos, sino señalar y denunciar sus errores, pero con actos de prácticas cristianas. Exacto, Eso. con una vida cristiana. Muy bien, solamente un paréntesis, si hablo mal del comunismo es porque el comunismo niega a Cristo. Nada más, por eso me atrevo a ser así de tajante con eso. Pero bueno, vamos a cerrar entonces, si no hay otra
participación. Creo que se ha hablado bastante claro y bastante bien. No sé si hay dudas, pero los comentarios han sido muy enriquecedores. Me da mucho gusto que estamos bajo la misma perspectiva que Dios nos ha puesto, ¿no? Manifestar una vida cristiana en nuestras vidas y vamos a impactar y podremos ser la sal de la tierra. Si me acompañan, vamos a cerrar en oración. Te damos gracias, Señor, porque nos has elegido desde antes de la fundación del mundo y has dicho que nosotros somos tu pueblo y quieres que vivamos en este pueblo para que nuestra vida tenga una influencia excepcional, una influencia que no podemos nosotros dar por nuestra cuenta, una influencia santa, guiada por tu Espíritu Santo, por tu palabra, por tus preceptos, que sean nuestras vidas olor fragante para ti, que sean agradables en sus actos, en todo lo que somos, con todo lo que hacemos, que te demos la gloria y que nos rindamos a ti, que pensemos lo que tú quieres que pensemos y que hagamos como tú quieras en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.